conversación, noticias, voces y entretención. Una nueva mañana con Cecilia Rovaretti y Sebastián Esnaola. Cooperativa, todas las noticias y compañía, todos los días. ¿Cómo nace una madre? Reflexiones atentas sobre maternidad. Así se llama el libro que acaba de publicar la psicóloga, psicoterapeuta Loreto Molina, que dice que a partir de su propia experiencia y el trabajo, por supuesto, ha desarrollado este libro sobre maternidad consciente. ¿Cómo te va, Loreto? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Parto así con lo básico, Loreto. ¿Cómo nace una madre? ¿Cómo nace una madre? ¿Cómo nace el libro? No, ¿cómo nace una madre? ¿Cómo nace una madre? Una madre nace día a día. Una madre nace en una transformación que es paulatina. Y al contrario de lo que se cree, una madre no nace cuando nace un hijo, sino que es un proceso que es gradual, que no es automático y que tiene que ver con atravesar muchos como emociones diferentes y procesos diferentes. Uh-huh. Tú dices que es un viaje al espacio íntimo de la maternidad. ¿Tú crees que las mujeres estamos conscientes que eso es lo que nos pasa? Y nos damos, digamos, el tiempo de reflexionar sobre aquello, o solo nos la vamos experimentando día a día sin mucha conciencia de lo que nos está pasando. Sí, yo creo que sobre todo se habla poco, se visibiliza poco, porque se cree en una maternidad demasiado biológica, demasiado mamiferizante, como si uno hubiera nacido para este rol. Y yo creo que visibilizarlo, hablarlo, es algo que pone a las madres más atentas a las cosas que van pasando internamente, ¿no? Como este mundo psicológico, emocional, y este cambio de piel que tiene la maternidad, ¿no? La hace más consciente. Uh-huh. Pero claro, ese es un concepto que tú desarrollas bastante, como que desde ahí construyes la idea de tu libro, del concepto de la maternidad atenta. ¿En qué consiste? Porque uno podría pensar de buena primera que estar atento es como preocuparse mucho, pero no necesariamente va de la mano de eso, ¿no? Claro, sería todo lo contrario. Atenta viene por una cosa que yo me he especializado, que es el mindfulness o la atención plena, que es en el fondo tener conciencia de los procesos internos que pasan dentro de uno, no vivirlos como automáticos. Entonces, una maternidad atenta es una maternidad que no es automática, es una maternidad que está atenta a los procesos que pasan, a las emociones que hay dentro, y nada es como de libro, ¿no? Esto está muy lejos de un manual de crianza. Tiene que ver con los procesos de la mujer en esta transformación. Uh-huh. ¿Cómo llegas a conocerlos tú? Por tu propio trabajo clínico, y también tú dices por tu propia experiencia. De ahí aprendiste. ¿Cómo fue tu proceso? Exacto, es como, yo siempre digo, fue como una etnografía maternal. O sea, yo fui a mi propio territorio materno, y a partir de mi experiencia y la experiencia de las mujeres que hablaba, que eran de otras generaciones, o las mías o actuales, y de las pacientes que tengo, porque tengo pacientes mujeres, trabajo muchos temas de género, me di cuenta que teníamos temas transversales, ¿no? Temas transversales emocionales, como que la maternidad a veces tiene mucho aislamiento, que tiene emociones que son muy discrepantes en el mismo espacio, y que uno siente como una especie de cambio de piel, de algo que duele, ¿no? Y que habían emociones también no solo positiva, sino también melancolía, que es algo que no se habla mucho en la maternidad. Entonces, a partir de ese propio viaje interno mío y el de las otras madres, fui construyendo como en 10 capítulos un poco esta etnografía, este territorio, cómo es el territorio de la maternidad psicológicamente y emotivamente. Pero ¿cuáles son esos estados de ánimo, esos cambios? Algunos ejemplos, así como práctico, para que nos podamos sentir identificadas. Mira, por ejemplo, yo lo hice como en 10 capítulos, sí. Como que ponía ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Qué hay detrás de este proceso? Por ejemplo, que la maternidad es un cautiverio. Por ejemplo, es un cautiverio, no es una reclusión, pero es un viaje interno hacia uno mismo. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, que es algo que no se habla mucho, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que hay tonalidades emocionales diferentes. ¿Cómo cuál? Y que como, por ejemplo, la entrega absoluta, pero también puede haber miedo absoluto.
amor absoluto, pero también puede haber desesperación en muchos tiempos, en muchos momentos. Entonces, es difícil, nadie habla de que es un espacio psicológico donde convergen estos dos estados, ¿no? Uno no anula al otro. Que es un territorio, y que es un territorio que se va ganando día a día hasta que al final uno conquista su propia maternidad, ¿no? En este engranaje. Esos son como los conceptos. Ahora, ¿la mujer hace sola este proceso, crees tú? ¿Cuánto influye el entorno, o el más cercano, quizás el de su pareja? No debiese ser solo. Yo planteo mucho que la maternidad tiene sentido si la maternidad es social. La maternidad tiene que estar en lo comunitario. Entonces, en las redes son fundamentales. Las redes cercanas, las redes de mujeres, las redes de familia, son fundamentales porque es un proceso que no puede ser individual. O sea, yo creo que es un factor de riesgo que las maternidades estén aisladas. Y yo creo que las maternidades tienen mucho aislamiento. Tienen mucho aislamiento como por, si es que son, no sé, en parejas acompañadas, las parejas trabajan muchas horas, ¿no? Y por todo esto, que yo te digo como automático de que la mujer va a saber perfectamente qué hacer, solamente porque su género lo dicta. A propósito de esa construcción que tiene que ser comunitaria, de hecho tú lo mencionas en algunos pasajes del libro, hay muchas mujeres que o no sienten la maternidad o no se sienten preparadas o hay mucho de temor, y eso a la hora de transparentarlo, incluso dentro de sus pares, muchas veces tiene una sanción muy fuerte, como que cómo no va a ser si es tan lindo, un momento mágico, es maravilloso, pero hay mucha preocupación, hay temor, hay gente que de frente no siente las ganas de tener hijos o de verse involucrada en este proceso. ¿Cómo se puede hacer esa modificación, ese cambio, para que a lo mejor alguien que no lo siente y que tiene interés de sentirlo o de vivirlo o de estar preparada para ello, pueda lograr en el fondo meterse en este tobogán que va de la mano del embarazo y la maternidad? Claro, yo creo que hay un concepto súper importante que yo trabajo, que es la amabilidad, ¿no? La amabilidad en un proceso, y yo creo que mientras se aleje un poco, o sea, la maternidad no solo es crianza, y yo creo que ha habido como un error de concepto porque deja tras bambalinas a la mujer. Entonces, hay pocas conversaciones que incluyen la maternidad tal cual es, ¿no? Y no solamente hablar de luces y sombras, sino que de hablar como un proceso que es paulatino, que se construye. De hecho, hay un concepto muy bonito que me guía mucho en mis reflexiones, que es matresencia, matrescence, que viene de la antropología y que lo acuña una psiquiatra que se llama Alexandra Sachs, que habla de que así como hay una adolescencia, hay una matresencia, que es el nacimiento psicológico de una madre. Y eso tiene cambios físicos, emocionales, ¿no? Que es algo que se habla, pero existe la matresencia y existe como en estas dudas, ¿no? Y este miedo, y yo creo que mientras se acoja y se hable entre lo femenino, y en todo, ¿no? Pero en lo femenino, yo creo que va a ser más fácil transitar las maternidades con todos los miedos que puede involucrar. Tú decías recién, Loreto, estamos conversando con Loreto Molina, que es psicóloga, psicoterapeuta, a propósito de este libro que escribió que se llama Cómo nace una madre. Tú decías recién que no es bueno que la mujer viva su maternidad aislada. Sin embargo, yo he escuchado muchas veces queja de los hombres, pareja, que dice que las mujeres cuando somos mamás como que entramos en un mundo y no pescamos a nadie más y que se sienten dejados de lado y todo lo demás. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que entendiendo los procesos de la maternidad, entendiéndolo tal cual es el proceso, con sus particularidades, y al hacerlo más comunitario, más social, y estar en los diálogos, yo creo que las parejas, en este caso, que se eligen para tener un hijo, pueden tener mucho más entendimiento del proceso. Yo creo que no hay un aislamiento, sino que, como decía, hay como una fuerza centrífuga hacia lo interno. Y eso toma tiempo, ¿no? Toma un tiempo de adaptación. Entonces yo creo que mientras más se habla, quizás los compañeros en este viaje pueden tener como mejores estrategias o entender cómo puede ser una ayuda para esta mamá que se está transformando y que están haciendo. Y para las madres que nacen día a día. Claro, y por tu experiencia, ¿qué es en general lo que les pasa a las mujeres? ¿Qué es de lo que más se quejan de este proceso? Yo creo que hay un tema de expectativas muy altas con la maternidad,
donde siempre estamos como negando las emociones que ocurren, porque se espera, o sea, hay una cosa como del rol biológico, que se espera que tú sepas exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, que es una transición, es un cambio telúrico en la vida de una mujer, y eso toma tiempo de adaptación. Pero vivimos como en expectativas como de manual de puericultura, ¿no? Como de crianza, de que uno va a tener muy claro todo mensualmente, y eso no, porque las demandas maternas, en el fondo, tú las descifras, pero después se reordena completamente. Entonces, se requiere mucha adaptación, mucha amabilidad, mucha gentileza hacia uno mismo. Bueno, Loreto, por último, una pequeña reflexión respecto a las mujeres, como tú dices, que no estemos preocupadas solos de preocupar, perdón la redundancia, pero hay mujeres que tienen una realidad mucho más difícil que otras, ¿no? Que tienen que pensar en cómo van a alimentar, cómo se van a mantener, cómo van a abordar económicamente la crianza de sus hijos, en fin, hay diferencia en ese sentido según el nivel socioeconómico. Exacto. Hay escenarios adversos, sin duda que los hay, pero a lo que me enfoco yo es un proceso, este territorio, este proceso psicológico, emotivo que tiene la maternidad, que es transversal a todos. Entonces, yo creo que es posible pensar en una maternidad de otra forma, en ver que este momento inicial, la madre y el hijo son de alguna manera parte de un mismo sistema. Y lo que yo siento que ha pasado, ahora creo que hay más voces, ¿no? Pero que la mujer, que es donde ocurre la maternidad, queda tras bambalinas de su proceso. Porque el foco está inmediatamente como al hijo, ¿no? Y esta mujer queda con todas estas demandas y todas estas preguntas como en la oscuridad. Y ese fue como mi intención principal, hacer de la maternidad un lugar más atento, más gentil y más compasivo hacia las propias madres. Y que si están tristes, enojadas, con ganas de no hacer nada, también tienen derecho, y que no necesariamente significa que es un trastorno y que están deprimidas y eso, ¿no? Exacto, que tiene que ver cómo estar atenta a estas emociones, porque no hay emociones que son, esto no es un libro, no, cada persona es un mundo, pero hay puntos que están en común, y yo creo que uno tiene que ir, por eso se llama atenta, a estar atenta a lo que sucede, porque lo que sucede internamente da información de lo que nos pasa, ¿no? De lo que nos falta, de lo que necesitamos. Bueno, te damos las gracias, Loreto Molina, autora entonces de este libro, Cómo nace una madre, absolutamente recomendable para quienes piensan ser mamá, para quienes están muy prontas a parir, a las que están criando también, y para leer con la pareja también, ¿no? Así que muchas gracias, Loreto, gracias, que te vaya súper bien. Chao. Chao. Nos vamos a comerciales. Bueno. Todas las noticias, todos los días, todo el día, en cooperativa.cl. Ya sigue.